yo dibujé esta letra R y les dije que esa R era un radical, un sustituyente. Ese sustituyente variaba o cambiaba o era diferente y definía a los distintos aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, tengan en cuenta, por favor anoten antes de que lo olviden, al margen, siempre digo al margen porque me gustan los libros que tienen estos pequeños comentarios, ¿no? Tienen que saber la nomenclatura de los aminoácidos por 3 letras, así, val, leu, y leu, tir, o sea, porque es el modo en el cual lo van a encontrar abreviado, ¿sí? Glicina, aspartamo, bueno, todos los aminoácidos se mencionan, mejor dicho, se escriben con una codificación de 3 letras, pero como esas 3 letras, a medida que avanza la ciencia y se pueden ir describiendo los péptidos y las proteínas, se vuelve cada vez más complejo escribir con 3 letras. Así que hay una equivalencia de la nomenclatura del nombre, las 3 letras y una sola letra. Entonces, ustedes tienen que saber eh, de los 20 aminoácidos, de los 22 aminoácidos, cómo se escribe de forma abreviada en 3 letras y cómo se escribe en una sola letra el aminoácido. 21, mira, fíjate que digo que hasta 22 digo, ¿saben por qué? Porque hay algunos libros que agregan algunas variantes de aminoácidos, ¿sí? Pero no quiere decir que sean los 22 esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, los distintos aminoácidos clasificados de acuerdo a la cadena sustituyente, a la cadena lateral o cadena R. Acá lo tienen en el texto, ¿ven? Los aminoácidos según la cadena R sustituyente. Acá van a encontrar los aminoácidos glicina, alanina. Fíjense que la estructura del grupo amino, lo que yo les dije que lo marqué con un recuadro, es la misma, lo que cambia es el sustituyente. Entonces la letra R, esta letra R que está acá, referenciada acá, es sustituida por cada una de estas alternativas. Por un hidrógeno, por un metilo y así, por cadenas alifáticas. Entonces ustedes van a tener que, es de nuestro interés, que estudien la nomenclatura de acuerdo a la cadena sustituyente o la cadena lateral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los alifáticos? Alanina, glicina, valina, leucina, isoleucina. ¿Está? ¿Cuáles son aquellos que tienen cadena lateral alcohólica no aromática? ¿Cuáles son los que tienen cadena lateral aromática? El amino del aminoácido. Es decir, que el sustituyente R forma, forma un ciclo con la estructura básica del aminoácido. ¿Sí? Carbono alfa, en vez de tener sustituyente colgado acá, este sustituyente forma un ciclo con el grupo, el extremo amino. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la prolina? Y la prolina, en una secuencia aminoácidica, le coloca un ángulo y obliga a que la cadena doble y cambie de camino. Y esto es lo que va a aportar a la complejidad de los péptidos y las proteínas en lo que se refiere a la estructura en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, van a encontrar en el libro el concepto de Kwashiorkor y marasmo, que tiene que ver con algunos eventos de la desnutrición por falta de aminoácidos en la ingesta. Las propiedades, es lo que yo les acabo de decir, este carácter anfótero. Acá está representado lo que yo coloqué en la pizarra, ¿de acuerdo? Cómo se comporta en pH ácido, en pH alcalino, en la definición y el concepto de punto isoeléctrico, cuando la molécula tiene una carga neta positiva, cuando tiene una carga neta negativa, o cuando es isoeléctricamente neutro. Ese es donde se encuentra el punto isoeléctrico. ¿Qué pasa con los aminoácidos y la capacidad que tienen ellos de unirse? Y acá quiero que otra palabra importante que anoten al margen de sus apuntes.
Y es que los péptidos, aunque sean muy pequeños, muchos de ellos, bueno, ya sabemos que hay aminoácidos que se comportan como hormonas, eh, son el ejemplo las hormonas tiroideas. Bueno, los péptidos, aparte de ser antígenos, comportarse como antígenos, los péptidos también tienen comportamiento de hormonas. Y por favor anoten esta pequeña lista chiquitita que les voy a decir. Están en los textos, pero quiero que lo tengan así como un resumen para no olvidarse. eh, los péptidos que se comportan como hormonas de interés para el cuerpo humano son la oxitocina, ¿ya? Anoten oxitocina, que es la hormona relacionada con el parto. La vasopresina sería la otra, que también se la conoce como hormona antidiurética, o por sus siglas ADH, hormona antidiurética. La insulina es una hormona de carácter peptídico. Y el glucagón, y otros más, ¿sí? Pero vamos a tener estos así como referencia. No quiere decir que no estudien los otros, los tienen que saber sí o sí, pero ustedes ya, tomando estos 4 nombres, ustedes ya tienen 4 ejemplos para identificar péptidos que tienen comportamientos de hormonas. Entonces, fíjense, ¿cómo se van a unir los aminoácidos entre sí? Y se van a unir definiendo lo que se caracteriza como el enlace peptídico. ¿Qué es este que está acá? El extremo carbonilo se va a unir con el extremo amino, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, el extremo carbonilo de un aminoácido se une con el extremo amino del otro y así van a ir formando polímeros. Ustedes tengan en cuenta que a medida que vayan avanzando estos polímeros, esta unión de aminoácidos van a ir, ya tiene el átomo de carbono formando el espacio, por lo tanto, aparece una proteína y esto le va a dar mucho más torsión y más ángulo para que vayan asumiendo forma en el espacio. Recuerden que en química orgánica la organización en el espacio es sumamente interesante, sumamente importante. También el tamaño del sustituyente estéricamente va a hacer que algunas moléculas se esfuercen a girar y a moverse para que no estén chocando de manera incompatible. Entonces, toda esta estructura que se va conformando, el péptido, que luego se va a convertir eh, en una proteína, ¿sí? Péptidos, oligopéptidos, proteínas, van a tener forma en el espacio. Entonces, lo importante es acá el enlace peptídico. El extremo carbonilo de un aminoácido se une con el extremo amino del otro. Y el R, este que está acá, es el sustituyente que identifica a cada uno de los aminoácidos. Así se va a ir armando una secuencia, y esta secuencia puede ser que, como les digo yo, va tomando forma y en algún momento algunos aminoácidos se acercan a los otros en este rulo del espacio y bueno, se pueden colocar, se pueden encontrar la conformación de enlaces de puentes disulfuros. Mira, acá ya el texto les va a hablar de la vasopresina, que yo se la acabo de mencionar, que se la conoce como la hormona antidiurética también, ¿de acuerdo? Mira, acá tienen la oxitocina. Fíjense que son péptidos muy chiquitos, muy simples, pero que tienen un rol importantísimo. La hormona antidiurética es la que se va a encargar del mecanismo concentrador de la orina, pero también va a estar involucrada en el proceso de la regulación de la presión y la tensión arterial, ¿de acuerdo? Y la presión sanguínea. La oxitocina, como ya les dije a ustedes, va a estar relacionada directamente al paro. Si por ahí ustedes sienten que lo que están leyendo es extremadamente científico, fíjense que es tan simple, que la oxitocina no se mira nada más que así en el laboratorio o en un libro. La oxitocina se usa en la práctica mucho más que frecuente. Ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar o van a escuchar en algún momento que alguna persona que está embarazada y está a punto de dar a luz, está ya en un embarazo a término, la internan con el goteo. ¿Qué es el goteo?
Nada, el goteo es una manera de decir abreviada, es un suero que por gotas, el suero que se le va a ir colocando en el vaso sanguíneo a la paciente embarazada, eh, ese suero tiene oxitocina, es decir, que se le va a ir dando oxitocina para que promueva el trabajo de parto. Péptidos humanos símil. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia ha avanzado tanto que ya en los laboratorios se dispensa, en las farmacias se dispensan, la insulina que se coloca en los diabéticos es la insulina humana símil. Es una insulina sintética que fue fabricada en un laboratorio. ¿Y qué es lo importante de esto? Antes de que la ciencia avanzara y la biotecnología avanzara tanto, al diabético se lo trataba con insulinas de otras especies. Se le colocaba la insulina bovina, se le colocaba la insulina porcina. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que yo les dije que anotaran la palabra antígeno. Cuando vos colocas un péptido que no es propio de tu cuerpo, tu sistema inmunológico reacciona, provocando una respuesta de rechazo, ¿sí? A esta cosa extraña. Entonces, ¿qué le pasaba al diabético años atrás? Y que se iba haciendo cada vez más resistente a la insulina que le iban colocando. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico lograba generar anticuerpos eh, para inhibir esto que es extraño, que pertenecía a la especie bovina. Entonces, ¿qué pasaba cuando un diabético ya se volvía resistente a la insulina que le estaban administrando? Le cambiaban de especie, ¿sí? Le daban insulina porcina. Y después le daban mezclas en distintos porcentajes, y así el diabético iba llevando del mejor modo la evolución de esta enfermedad. Gracias a los desarrollos biotecnológicos, eh, se conoció las unidades que conforman la insulina, se conoció las unidades que conforman la ADH y todos los péptidos se van conociendo, la oxitocina también, y se logra, gracias a la biotecnología, sintetizar aminoácido por aminoácido, uno detrás del otro, estas hormonas que se las denomina en general humanas símil. ¿Por qué? Porque son exactamente igual que la humana, pero son sintéticas. La secuencia lineal de el péptido, ¿sí? En donde empieza con el extremo carbonilo y va a terminar con el extremo amino, ¿sí? Entre ellas van a estar unidos por lo que se conoce el enlace peptídico, que recién se los voy a mostrar. Bueno, esta sería la estructura primaria, la estructura lineal de un péptido. Eso es todo. Después aparece la estructura secundaria, donde en la estructura secundaria hay dos características. Una que es hoja plegada o alfa hélice. La alfa hélice, que es esta que yo les mostré recién, ya la vamos a ver de nuevo. La alfa hélice, que no es nada más que como un tirabuzón, ¿sí? La forma de un tirabuzón de papel. ¿Sí? Me va a romper. La forma de un tirabuzón, ¿eh? Como un sacacorchos. Esa sería la forma de alfa hélice. ¿Y cómo se va a sostener la forma de alfa hélice? Como está acá en el libro, ¿eh? Cada giro se va a ir sosteniendo. ¿Por qué? Y porque forman interacciones entre las moléculas, ya sean atracciones fuente de hidrógeno, interacciones de Van der Waals. Tengan en cuenta que estas interacciones, estos enlaces que se forman son informales, no son enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso las hace muy frágiles a las proteínas. Y ya vamos a hablar del concepto de desnaturalización de las proteínas. Entonces, alfa hélice corresponde a la estructura secundaria, ¿de acuerdo? Pero también corresponde a la estructura secundaria la que se conoce como la hoja plegada beta. Esta que está acá. La hoja plegada beta. Miren chicos, en el papel es así. ¿Eh? La hoja plegada beta es esto. Como un fuelle, ¿de acuerdo? Fíjense en el dibujo. De forma tal que por este borde va la cadena del péptido y por este otro borde va la otra cadena de un péptido. ¿Eh? Por ambos bordes va la cadena de un péptido. Por acá va la otra. Hacia arriba y hacia abajo de cada uno de estos vértices están los radicales de los aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta cinta, digamos, este filo que está acá, estructura primaria. Esta otra que está acá, estructura primaria. Se relacionan entre sí formando esta cinta, esta hoja plegada beta, por enlaces informales, ¿de acuerdo? Esto que une una cadena respecto de la otra, que son puentes de hidrógenos o fuerzas de interacción. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué alternativas tiene esta hoja plegada beta? Recuerden que hay dos cadenas peptídicas acá. Que empiezan ambas dos con carbonilo y terminan con el extremo amino. Cuando empiezan así se llaman paralelas. También en algunos libros de texto los van a encontrar como sens. S-E-N-S, ¿sí? Sens. Es decir, que van en el mismo sentido. Empieza el carbonilo y termina el amino. Pero también puede suceder que haya hoja plegada beta con una cadena que empezó con carbonilo en este extremo y con amino en el otro. Por lo tanto, termina con amino y termina con carbonilo, que van en sentido contrario. Esas son antiparalelas o antisens. ¿De acuerdo? Entonces, la hoja plegada beta puede ser paralela o antiparalela. La alfa hélice, ambas dos constituyen la estructura secundaria. Entonces, cuando yo combino primarias con secundarias, se va a conformar la estructura terciaria, que es la estructura de la globina. Es esto que está acá. Es un globito. Es un ovillo, es un globito, ¿sí? Dice un ovillo con el papel, ¿de acuerdo? De forma tal que si yo agarro los extremos y empiezo a caminar por toda la cadena, voy a ir encontrando, ¿qué cosa? Voy a ir encontrando un fragmento de estructura primaria, voy a encontrar un alfa hélice, voy a encontrar hoja plegada beta, voy a seguir primaria, beta, alfa, no sé, lo que la estructura de cada una de estas globinas conformen. ¿Y por qué se va a mantener y cómo se va a mantener así? Por enlaces no covalentes formales. Es decir, no hay covalentes. Enlaces no covalentes. ¿De acuerdo? El puente de hidrógenos, interacciones entre los átomos, fuerzas de Van der Waals, todo eso van a sostener que esta estructura terciaria, que es la globina, que incluye a las anteriores, definan una proteína. Y acá quiero que también hagan otro llamado de atención, otro asterisco en el margen de la hoja. Las globinas involucran a muchísimas proteínas del cuerpo. La más importante por la gran abundancia que hay en sangre de ellas es la albúmina. Por favor anoten que el principal ejemplo de una proteína globular es la albúmina. ¿De acuerdo? También están los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Que son proteínas de defensa de nuestro organismo. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, ¿de acuerdo? La estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es nada más ni nada menos que la unión de 4 cadenas de globina, ¿sí? 4 unidades de globina se unen entre sí para formar la estructura cuaternaria. El principal ejemplo de esto es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se caracteriza por tener las propiedades de transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, una molécula de hemoglobina, transporta 4 moléculas de oxígeno. Que la pasen muy, pero muy lindo y que puedan descansar, chicos. Gracias.